Estamos ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Alberto Álvarez y el nombre de la persona que me está grabando en este momento es Maynor López Gómez. Somos del Ministerio Embajadores de Cristo y venimos a traer un mensaje de Dios como embajadores y representando el reino de Dios para traer un mensaje y una palabra para el pueblo de Dios. El mensaje que vamos a traer está titulado El diseño de Dios para la oración. Hoy en día vivimos en un tiempo donde tenemos el concepto equivocado acerca de la oración. Se nos dice hay que orar, sabemos que tenemos que orar y sabemos que es necesidad orar y sabemos que la oración cambia cosas y tiene poder, pero lo más importante de todo es que no se nos ha enseñado a orar. Se nos dice de que oremos, pero no se nos enseña a orar. La enseñanza que vamos a ver ahora está basada en el tema que dije temprano, que es el diseño de Dios. Todo lo que Dios ha creado tiene un diseño, el matrimonio, la oración y todo en general. Cada una de esas cosas tiene que seguir de acuerdo a su diseño, porque si no, va a ser como un carro que va a operar, pero no va a operar como debe de ser operado y por eso no puede funcionar como debe de funcionar. Entonces vamos a primeramente orar rápidamente para que el Señor nos dé entendimiento en este tema muy importante que es el diseño de Dios para la oración. Dios tiene su modelo para la oración y hay que seguir ese modelo si queremos tener éxito en todo, en la respuesta de nuestras oraciones con Dios. Y hoy hablaremos de cosas que no hemos escuchado, no se nos han enseñado, y también aprenderemos cosas que son muy importantes que entendamos. Así que vamos a orar primeramente para que Dios nos dé entendimiento. Te damos gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor del cielo, la tierra, el universo. Y te pedimos que abra nuestro entendimiento para poder entender, nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír lo que tenemos que escuchar, Señor, de ti. Porque nosotros nomás somos el instrumento por cual el Espíritu Santo habla a través. A ti sea la honra y la gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El diseño de la oración lo encontramos en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 se encuentra este diseño, pero también se encuentra en Lucas capítulo 11. En Mateo capítulo 6 se encuentra el diseño de la oración de la siguiente manera, de la manera que Cristo estaba dando un sermón, que es conocido como el Sermón del Monte. En este sermón el Señor Jesucristo enseñó sobre muchas cosas y entre ellas está la oración. En ese capítulo 6, versículo 1 al 9, encontramos tres responsabilidades y deberes del ser humano. El deber del ser humano hacia su prójimo, el deber del ser humano hacia sí mismo y el deber del ser humano hacia Dios. ¿Cuál es el deber del ser humano ante su prójimo? Es el dar limosna. Cristo dijo, cuando dieres limosna. O sea, no dijo si quieren dar o si desean dar, dijo cuando deis limosna. O sea, es un deber de todo hijo de Dios dar limosna. Pero ese es otro tema y otro sermón para otro día. El segundo deber de un hijo de Dios es ayunar. El dar limosna es mi deber como hijo de Dios con mi prójimo y mis hermanos. Y el ayunar es mi deber conmigo mismo. ¿Por qué? Porque es mi deber para mí mismo. Porque el ayuno tiene grandes bendiciones. Pero como digo, este no es el tema que estamos hablando. Es el tema de la oración. La oración es nuestro deber con Dios. Mucha gente piensa que orar, Cristo dijo cuando ayunéis, cuando des limosna y cuando oréis. O sea, orar no es algo que si siento ganas de orar, es un deber mío como hijo de Dios, orar. Ahora voy a comenzar a dar el modelo de la oración primero, que se encuentra en Mateo capítulo 6, también 6 versículos 9 al 13, y luego aquí en Lucas 11, 1 y 2. Lo que quiero primeramente que entiendan es de que hoy en día hay muchas enseñanzas en la iglesia de muchas personas que, como dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7, se dicen ser maestros de la ley, no se ven ni lo que dicen ni lo que hablan.
Hay demasiadas personas que se han llamado a sí mismos a ser maestros de la ley, cuando la palabra dice, ¿y cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo irán aquel que no se les ha predicado? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Una persona no puede escoger hacer lo que él quiere para Dios. Nomás tenemos que descubrir que Dios quiere que hagamos para Él. Un ejemplo de eso que es, yo no decido lo que yo quiero hacer, yo descubro lo que Dios quiere que yo haga. Cuando nació el profeta Jeremías, por ejemplo, él nació en la tribu de Leví, era un levita. Entonces, ¿qué casualmente hacían la gente de Leví? Encargarse del templo o ser sacerdotes o levitas. En el caso de Jeremías se encontraba ejerciendo sacerdocio, pero ese no era el propósito ni el llamado de Dios para él, ni tampoco era lo que Dios quería que él hiciera. Él decidió, y su familia también, pero no descubrió qué es lo que Dios quería que hiciera. No sé si me explico, pero quiero entender eso, porque Dios le dijo a él en Jeremías capítulo 1 versículo 5, antes que naciese te conocí, te llamé para ser profeta. O sea, él estaba haciendo algo que Dios no le llamó a hacer con muchas personas, que son pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, que se han llamado a sí mismos, pero Dios no los ha llamado para eso. Por eso no hay unción en su mensaje, por eso no hay poder ni convicción en lo que enseñan. Ahora, voy a abrir la escritura en Mateo capítulo 6, versículo 9, donde está el diseño de la oración al versículo 3, en el sermón conocido como el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así. O sea, este es el modelo de la oración. Vosotros pues oraréis así. ¿Cuántas personas hoy en día están orando de la manera que Cristo está describiendo aquí en esta escritura? Y después de eso da el modelo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el diseño. ¿Cuántos en la iglesia ejercen este diseño o este modelo día a día cuando oramos? No muchos. Y le voy a decir por qué. La mayoría de veces que se escuchan las oraciones o los círculos de oración o en las iglesias, los pastores o las personas orando, ¿cómo comienzan las oraciones? No siguen este modelo. El modelo que está dando el Señor Jesucristo comienza con ¿qué? Lo voy a dar rápidamente, después voy a regresar a dar un resumen de todo y explicando cada punto, porque son diferentes puntos aquí que está dando Cristo en esta enseñanza. Número 1, comienza con ¿qué? Con proclamación de alabanza a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi oración, al comenzar, la tengo que comenzar con una proclamación de alabanza a Dios. Santificado sea tu nombre. Después de eso, ¿qué es? Venga, Señor, tu reino. Tengo que enfocarme y hágase tu voluntad en las prioridades de Dios. Entonces, primero es la proclamación de alabanza a Dios. Segundo, las prioridades de Dios. Después, ¿qué sigue? Danos hoy. Son 6 peticiones aquí, 3 enfocadas con Dios y 3 para mí. Las de Dios es la proclamación de alabanza a Dios, las prioridades de Dios, y luego la que sigue, sigo yo. Yo estoy en tercero en este punto, en esta petición, en esta oración. ¿Qué es lo que voy a pedir? Danos hoy, por provisión. Si ves cómo está la oración, estoy utilizando la letra P para ponerlo en perspectiva y en orden apropiado para que se pueda recordar. Número 1, proclamación de alabanza. Número 2, prioridades de Dios. Número 3, provisión. Y después sigue, ¿qué? Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, y perdona nuestras ofensas, posición relacionales con las demás personas, como también perdonamos a nuestros que ofenden. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que como yo trato a otra persona, así Dios me va a tratar a mí. Que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Que si yo no tengo comunión con otra persona, Dios no va a tener comunión conmigo. ¿Por qué? Porque perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, cuando vengáis a presentar vuestra oferta al altar, si lo recordás que tenés algo contra tu hermano,
Ve y reconcíliate con tu hermano, después ven y presenta tu ofrenda al altar. Pero muchas veces vamos a la iglesia y tenemos un rencor, no hemos perdonado a nuestro hermano y también no sabemos ni qué es el perdón. Porque el perdón es otra enseñanza en sí misma que ocupa mucha explicación y no se ha explicado bíblicamente el perdón de Dios en la iglesia, ni el perdón de nosotros a nuestros hermanos, y todo eso no se ha explicado y por eso hay mucha ignorancia en nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No está destruido por falta de dinero. Tenemos las mejores iglesias hoy en día en los Estados Unidos y en todos lados, pero ¿de qué sirve tener una iglesia tan grande y creciendo en público y creciendo en personas, pero no creciendo espiritualmente ni en conocimiento? No sirve de nada. Ahora, después de la prioridad de perdón, después de la proclamación de alabanza a Dios, sigue la prioridad de Dios, que es la voluntad de Dios. Después de eso sigue ¿cuál? Sigue la provisión nuestra. Después de esto sigue la posición relacionada. Después sigue ¿cuál? La protección nuestra o de nuestros familiares. Guárdanos del mal. ¿Qué dice la palabra aquí? No nos metas en tentación. Muchas personas piensan que el único que lo mete en tentación a uno es Satanás. Y no es verdad. Dios también nos mete en la tentación. Pero hay dos diferentes motivos y propósitos por los que Dios nos está poniendo en la tentación. Satanás nos pone en la tentación para inducirnos a pecar. Dios nos pone en la tentación para desarrollar nuestro carácter. ¿Cuál es el beneficio de la tentación? El beneficio de la tentación son 4. Número 1, para revelar lo que está en nuestros corazones. Por eso los pone Dios ahí. Número 2, para recordarnos de la misericordia de Dios, que al caer en ese pecado, Dios está ahí con su gracia y su amor y su misericordia. ¿Para qué? Para todavía tener paciencia en nosotros. Después es para qué? Reenfocar nuestros valores, porque nuestros principios no los estamos poniendo en obra. Y 4, para recompensar a los fieles que vencen la tentación. ¿Por qué? La Escritura dice en Santiago capítulo 1: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y dice que recibirá ¿cuál? La corona de vida cuando la soporta. Ahora, voy a continuar nomás estaba dando un breve resumen del modelo, pero quiero enfatizar un punto bien importante en este video. Y lo que queremos enfatizar aquí es que hoy en día tenemos un concepto o una creencia en la iglesia que todos tenemos que orar y todos tenemos que orar y que Dios escucha a todo el mundo. Una cosa es que Dios escucha a todo el mundo y otra cosa es que Dios conteste las oraciones de todos. Primeramente le voy a decir una cosa. El diseño de Dios para orar está basado en una relación de padre a hijo. Si Dios no es mi padre, no me puedo acercar a Él en oración. ¿Sí sabían ustedes que hay un mito o hay una creencia o una herejía en la iglesia y fuera de la iglesia que dice que todos somos hijos de Dios? Pero bíblicamente, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí sabían que Dios tiene 5 tipos de hijos que la Escritura le llama hijos de Dios? ¿Y sabía usted que todo aquel que no ha nacido de nuevo no es hijo de Dios, sino hijo de Satanás? ¿Sabías que el mundo está dividido en 2 partes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay excepción. Y hay no es una sola manera para ir a ser hijo de Dios y hay una sola manera para no ser hijo de Dios. Y eso es lo que voy a explicar ahorita, porque la oración comienza en una relación de hijo y padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Si Dios no es mi padre, yo no tengo ningún derecho a venir a orarle a Dios, ni a pedirle cualquier cosa, porque Él no es mi padre. Si una persona que no es hijo de otra persona va y le pide algo, esa persona no tiene ningún derecho a responder, ni a ayudar, ni a proveer por las necesidades de ese hijo. ¿Saben por qué? Porque no es su padre. Ahora, le voy a explicar bíblicamente lo que estoy diciendo y lo que dijo Dios en el Salmo 50. En el Salmo 50, Dios dijo: ¿qué derecho tiene el impío de tomar mis mandamientos y de proclamar mi pacto? Yo no soy hijo de Dios si no estoy en un pacto con Dios. Los hijos de Dios no somos todos. La Biblia se habla de 5 tipos de hijos de Dios y los voy a hablar ahorita, te lo voy a mostrar escrituralmente, que no se le enseña esto a la gente en la iglesia. Piensa que todo el mundo somos hijos de Dios y no es así.
Número uno está el Hijo de Dios por creación. El único Hijo de Dios por creación a imagen de Dios y semejanza a Dios es Adán. Eso lo encontramos en el capítulo de Lucas, capítulo 3. Y dice Adán, hijo de Dios. El otro hijo de Dios en un orden cronológico bíblico, ¿quién es? Los hijos de Dios angelicales, entre los cuales está Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Se presentaron los hijos de Dios, Job capítulo 1 y Job capítulo 2, entre los cuales estaba el diablo. Eso quiere decir que número uno está el hijo por creación, que es Adán. Número dos, hijo por qué? Angelicales, que son los ángeles y Satanás. Número tres, el hijo nacional de Dios. ¿Cuál es el hijo nacional de Dios? La nación de Israel, cual Dios la engendró de todas las naciones y lo creó su hijo. Por eso a Moisés le dijo, ve a Faraón y dile que deje a mi hijo ir. A ellos les llama hijo. Por eso Cristo, enseñando esta enseñanza a judíos, en el Sermón del Monte dice, vosotros diréis así, oraréis así, Padre nuestro. Porque Dios es Padre de la nación de Israel. Él la engendró. Entonces, tres categorías. Cuarta categoría de hijos, ¿cuáles son? El Hijo único de Dios, que es Jesucristo. Porque es el único Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Ningún otro ser, ni nadie más ha sido engendrado por Dios, solo Jesucristo. Por eso le llama el unigénito Hijo de Dios. Único en su clase y único en relación. Y por eso Cristo describía, cuando hablaba de Dios, mi Padre. Y decía, vuestro Padre. Nunca dijo nuestro Padre, Él dijo mi Padre. Porque Él tiene la preeminencia en todo, como dice la Escritura, porque Él es el único Hijo heredero de Dios y por medio de Él somos coherederos nosotros. Hablando del quinto grupo que venimos siendo ¿quién? La iglesia somos ¿quién? Los hijos espirituales de Dios, que hemos sido adoptados, hijos adoptivos. Si ven los 5 grupos, bíblicamente se lo estoy mostrando aquí, enseñando. ¿Cuándo se ha enseñado eso en la iglesia? En la iglesia se ha enseñado que todos somos hijos de Dios, no en todas, pero en muchas. En el mundo se cree que todos somos hijos de Dios. Y he escuchado cristianos que le dicen a no cristiano, órale a Dios. Dios no va a contestar la oración de una persona que no es su hijo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que las oraciones del justo es eficaz. Que dice Dios que si oras a Él, Él oirá al justo. Ahora, y dirá usted no, que no hay justo. Pero es que yo soy justificado por Cristo. Como dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La única justicia que tengo yo, es que Dios me mira como justo, es por la justificación de Jesucristo. Pero una persona que no ha sido salva no tiene justificación y no es considerado justo ante los ojos de Dios. Por eso Dios no escucha las oraciones de estas personas. Ahora, habiendo hablado de eso, la Escritura dice, en el último versículo del libro de Jueces, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias, entre el pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios es que le estoy hablando en este momento. Al pueblo de Dios es que Dios le está hablando en este momento, que están creyendo que Dios va a escuchar sus oraciones nomás porque son hijos de Dios. Ser hijo de Dios, la salvación es gratis, pero la oración es condicional. Y eso es algo que hemos ignorado y no sabemos. Hay 3 respuestas que Dios da a la oración: sí, no y espera. Queremos el sí, no queremos el no y no queremos esperar. Me acuerdo que en una de las enseñanzas aquí en Lucas capítulo 11 acerca de la oración, en Mateo capítulo 6 estaba basada la oración en un sermón, pero aquí está basada en una pregunta, porque dice Lucas 11, 1 al 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La misma oración que en Mateo, el modelo, mismo diseño. Pero aquí Jesús enseñó acerca de la oración basada en una pregunta que le hizo un discípulo. Dijo al discípulo que les enseñara a orar. Necesitamos ser enseñados a orar, no a predicar.
Porque cuando vamos a predicar no somos nosotros los que hablaremos, sino que dice la Biblia que el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Que no nos preocupemos de qué vamos a decir o qué vamos a hablar, porque en ese momento se nos dará palabra. Si no cree, nomás lea Mateo capítulo 10. Ahora, ¿qué pasa? Dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Si yo, como hijo de Dios, sé que la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿y qué? Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que nos he mandado. Entre todas las cosas está que enseñarles a orar. Pero hoy en la iglesia se ha fracasado en ese tipo de discipulado. No se enseña a orar a los hermanos ni a las hermanas. Y cada quien anda haciendo lo que le parece bien, lo que le gusta, lo que mira bien. No, es que tú oras de una manera, yo oro de la otra. No, es que tú eres de tu manera, yo hago la mía. Pero no es así. ¿Saben por qué Dios no va a cambiar su plan ni su modelo de oración? Porque Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. ¿Y no cambia en qué? No cambia en sus atributos, no cambia en su esencia y no cambia en sus consejos. ¿Qué dice la Biblia? Muchos son los planes del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. ¿Por qué Dios no puede cambiar sus planes ni su consejo? Por dos cosas que el ser humano no tiene. ¿Cuáles son? Anticipado conocimiento y poder para ejecutar. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios sí sabe. Nosotros no tenemos el poder para parar la lluvia mañana, pero Dios sí, sí va a llover. Entonces, por eso Dios no va a cambiar su modelo de oración. El modelo de oración de Dios será siempre igual y no lo va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que la oración es relacional para dar respuesta. Tengo que ser hijo de Dios. Pero tampoco no siendo hijo de Dios nomás quiere decir que Dios me va a contestar mis oraciones. La oración es condicional. Y hay cosas que estorban las oraciones. Primero quiero hablar de las cosas que estorban las oraciones. Después vamos a hablar de las cosas que son las condiciones para orar, para recibir respuesta. Número uno de las cosas que estorba la oración, ¿saben qué es? El pecado en nuestras vidas. Isaías 59, el Señor que dijo: ¿acaso se ha cerrado mi oído para oír? ¿O mi mano para rescatar y salvar? No, dijo, sino que vuestros pecados han alejado de mí. ¿Qué dijo el rey David en los salmos, el salmista? Si guardare iniquidad en mi corazón, Jehová no me oirá. Quiere decir que si estoy en pecado, Dios no me va a contestar las oraciones. Entonces, estorbo para la oración y la respuesta a la oración, ¿qué es? El pecado. Número uno. Número dos, el estorbo de la oración no solo es el pecado, sino, ¿saben qué es? El no perdonar. ¿Qué dijo Cristo? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dijo Cristo en Marcos capítulo 11, cuando oréis, perdonad. ¿Qué pasa? Eso es estorbo para la oración. Dios no va a contestar ninguna oración si no es perdonar. Ahora, ¿qué pasa? El tercer estorbo, ¿cuál es? Principados. Un ejemplo de eso es cuando vino el ángel Gabriel a Daniel en el capítulo 10, y ¿qué le dijo? Que le traía respuesta, pero que el príncipe de Persia, hablando de un principado, hablando de un ser espiritual, lo había detenido por 3 semanas. ¿Qué pasa? Eso es estorbo. ¿Por qué? Porque no tenemos guerra con carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, que también están estorbando en todo. Y una de esas cosas es la oración. Ahora, la cuarta cosa que estorba la oración, ¿qué es? No honrar a la esposa ni al esposo. Eso es algo que no se enseña en los matrimonios, pero es importante saber. Si estoy casado con mi esposa y mi esposo, y no hay honra en ese matrimonio, Dios no escuchará la oración, no la contestará. Si no lo creen, lean 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que dice: esposos, honrad a vuestra esposa. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis oraciones pueden ser estorbadas si no estoy honrando a mi esposa o a mi esposo. Ahora, ¿qué sigue después de eso? Apartar el oído de la verdad. También la oración no habrá respuesta.
os voy a leer un proverbio aquí en Proverbios 28:9 para que miren lo que dice. Para que no digan que no me estoy inventando o sacando una enseñanza que no es bíblica. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para oír a la ley, su oración también es abominación. Ay, no, es que cuando leemos la Biblia, la leemos nomás las partes que nos conviene, como que vamos a un restaurante, que miramos el menú y nomás queremos ordenar lo que queremos, pero lo demás no lo tomamos en cuenta, porque nomás esto me conviene y esto no. Y es lo que pasa con estas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa que estorba la oración es dudar. Si hay duda en mí, Dios no va a contestar. Santiago capítulo 1, ¿qué dice? Que todo lo que pidamos lo pidamos con fe, porque el que duda no piense que recibirá ¿qué? Nada del Señor. Si yo tengo duda, Dios no me va a contestar. Dios no va a hacer nada por mí. Dios no me va a hacer ningún milagro. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo cuando fue el único lugar que Cristo no hizo ningún milagro? ¿Dónde fue? En su propia tierra. Dice la palabra que él fue a su ciudad y dice que no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y por eso Cristo habló de condenación contra esa ciudad. Porque dijo que si los milagros y las señales que se habían hecho allí se hubieran hecho en Tiro, en Sidón y en Sodoma, no se hubieran pasado lo que pasó con esas ciudades. Otra cosa que estorba la oración es endurecer el corazón. En Zacarías capítulo 13, versículo 2 habla de eso. Si no endurecer el corazón y escuchar su voz. Mucha gente endurece su corazón. Y por eso es que las semillas no han sido plantadas, no hay fruto, no hay respuesta a las cosas que Dios tiene para ellos. Entonces estas son las cosas que estorban la oración. Entonces, podemos ver que la oración es condicional también. La gente dice, no, es que nomás hay que pedir en el nombre de Jesús y ya estuvo. Pedir en el nombre de Jesús no es como agarrar un nombre mágico o una frase mágica como ábrete sésamo y se abren todas las puertas. Eso no es lo que dio a entender Jesucristo cuando dijo todo lo que pides en mi nombre. En el nombre está hablando del carácter de la persona o de lo que se va a hacer. En este caso, Satanás, ¿cómo se llamaba antes? Lucifer. ¿Cómo se le cambió el nombre? Satanás, que significa opositor o diablo, adversario. El nombre describe el carácter de la persona. Hablando de Jesús, su nombre, si voy a pedir algo en su nombre, quiere decir que lo tengo que pedir en su carácter. Entonces todo lo que pido en su nombre, Dios me lo va a contestar, porque lo estoy pidiendo ¿qué? Porque Cristo no buscaba lo suyo propio, sino lo que era de Dios. Estoy buscando ¿qué? No mi voluntad, sino del Padre que me envió. En el carácter de Jesús. El Padre no quería Jesucristo ir a enfrentar la ira de Dios en la cruz. ¿Y qué dijo? Quita de mí esta copa, si fuera posible, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces tengo que pedir en el nombre de Jesús, quiere decir en el carácter de Jesús. Tengo que pedir como Jesús pedía. Ahora, ¿qué pasa? La oración es condicional. Una de las condiciones de la oración, ¿saben qué es? Es guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y eso no se le enseña a la gente en la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer aquí en 1 Juan capítulo 3. Dice la escritura aquí, perdón, 3:22, 1 Juan capítulo 3, versículo 22, la condición de la oración que es, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiéramos, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que le agradan. Tengo que guardar los mandamientos de Dios y tengo que agradar a Dios para que Dios me conteste las oraciones a mí. Esa es una condición. Y sabemos que cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Es la condición. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que le agradan. Dios me ama a mí, Dios lo ama a usted, Dios lo ama a todos nosotros. Pero una cosa es amar y otra cosa es estar desagradado y no agradado de la persona.
Dios me ama a mí incondicionalmente y a usted, a todos, menos a todo el mundo, pero a todos sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? Él no está agradado de la manera que estamos viviendo, entonces no va a contestar oraciones. Ahora, ¿qué pasa? Primera condición, guardar mandamientos. Segunda, agradar a Dios. Tercero, ¿qué es?